Hello people, ¿cómo están? El día de hoy espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Danja Thanos, soy estudiante de negocios internacionales y el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre la introducción al comercio exterior en México. Antes de adentrarnos sobre todas las épocas y hablar específicamente de cada una de ellas, te voy a platicar un poquito sobre la introducción al tema. En su libro 1, tomo 1, Marx analiza la acumulación originaria del capital, en donde explica el proceso que implicó el brutal saqueo de las colonias como un mecanismo para el desarrollo del gran capital. Marx se enfoca en la Europa del siglo XIX. Sin embargo, sus ideas y análisis al tema nos resultan muy aplicables para el caso que vivió América Latina. Marx afirmó que el nacimiento del modo capitalista de producción estuvo apoyado por la aplicación de los medios más brutales de violencia, que iban desde el despojo de los labriegos y artesanos a fin de privarlos de sus medios de producción y con ellos lanzarlos al proletariado, o sea, a la disociación entre el productor y sus medios de producción. Aportó a los conquistadores fabulosas riquezas, cuyo volumen aumentó con los yacimientos de metales preciosos. El trabajo de las minas requería de mano de obra. Entre las tantas prohibiciones y peculiaridades mercantilistas durante la época de la colonia, se empezó a penalizar el comercio exterior con otros países, al grado de llegar a embargar a barcos extranjeros, lo cual favoreció a la piratería. La acumulación originaria del capital en Inglaterra se vio favorecida con las minas de América. En efecto, hubo un enorme número de piratas que intercambiaban naves españolas y se llevaban todo el oro y la plata a Inglaterra, en donde se aplicaba a la expansión de grandes negocios de tipo capitalista, propiciando así el surgimiento del capitalismo mercantil y su evolución hacia el industrial. Es curioso que la mayor aportación de México al proceso de acumulación originaria del capital fue cuando explotaron a su máximo esplendor la mano de obra en las minas, porque las primeras ciudades importantes durante la época de la colonia fueron Pachuca, Zacatecas, Tasco, Guanajuato y el puerto de Veracruz. Pues se utilizaba más que nada para exportar los metales preciosos y así realizar comercio con España. El oro y la plata fueron los principales artículos de exportación, no solo durante la colonia, sino hasta que México se independizó. Pero aquí viene un punto sumamente curioso e importante, que son los piratas, sí, como en las películas. O sea, tan solo imagínenselo así: llega un barco español aquí a la colonia, que no era México, era simplemente el Nuevo España. Llega un barco de que agarra todos nuestros metales preciosos, se los lleva, y de la nada llega un barco, otro barco, con un Jack Sparrow, y se roba todo. O sea, de que se roba todo y se lo lleva a Inglaterra. O sea, de que le dice a los gachupines y a los españolitos de que no, te quitas y me llevo el oro de Nueva España porque me dio la gana, porque soy pirata y porque si no nos lo vas a dar y no nos vamos a poder nosotros aprovechar por las buenas, pues déjame te robo, al cabo a eso nos dedicamos. Entonces la neta a mí se me causa como mucha risa imaginarme una escena al estilo Piratas del Caribe, pero versión quitémosle los recursos a México. Los argumentos liberalistas, o por así decirlo también librecambistas, fueron adaptados por la burguesía local y aún más por el clero al apoyar decididamente el plan de Iturbide de la independencia de México. El monopolio colonial en el comercio exterior se rompió hasta 1820, al desaparecer la prohibición de comercio de otros puertos que no fueran el de Veracruz. Es a partir de ese año que se habilita el comercio exterior en puertos como el puerto de Mazatlán, Tampico, Acapulco, San Blas, Matamoros, entre otros. Con ello se va poco a poco facilitando las cosas para la expansión del mercado mundial, con el aporte comercial del liberalismo económico y la revolución industrial. Es así que hasta 1860 la mayor parte del comercio exterior en México continuaba efectuándose con Europa, especialmente con Inglaterra, seguido de Francia, y en un lugar secundario, aunque parezca difícil de creer, con Estados Unidos. Claro que esta situación con el paso del tiempo se modificó. Puede decirse que el régimen colonial fue un freno a la expansión imperialista, además de que fue un obstáculo importante para el desarrollo de las relaciones comerciales entre tanto México como Estados Unidos, lo cual se manifestó en que la mayor parte del comercio con Estados Unidos fue casi inexistente durante los años de la colonia española, en virtud del sistema proteccionista con el que contábamos.
Por estas razones, no puede hablarse propiamente de relaciones comerciales entre México y los Estados Unidos, sino hasta que México fue independiente en el periodo de 1821 a 1876. Así que sí, qué curioso que al principio nosotros no dependíamos tanto económicamente de Estados Unidos y al final se volvieron indispensables. O sea, realmente en la actualidad Estados Unidos es la principal fuente de dinero que entra al país, porque realmente la mayor parte de las exportaciones que se realizan en México son hacia Estados Unidos y con el dinero. Desde el triunfo de la Reforma, las relaciones diplomáticas con Inglaterra se rompieron, ya que ellos apoyaron y conocieron el gobierno de Maximiliano. Esto propició el lento desplazamiento de Inglaterra y Francia, no solo del comercio, sino también de las inversiones. Es importante mencionar que dentro de esta época se puede ver la importancia dentro de la composición de las exportaciones mexicanas del petróleo iniciada en 1907. En esa época del liberalismo económico que se aplicó en México por el gobierno de Porfirio Díaz, la libertad al capital extranjero en el comercio exterior, al contrario de esas ideas, se siguió con una larga tradición proteccionista. Llegamos a la época del porfiriato, donde todo parece prosperar en México, donde ya tenemos ferrocarril, donde está Porfirio Díaz, donde ya la gente se empieza a vestir desde como nos representan siempre, de que ya salen más con sus vestidos. Todo lo que es desde la independencia hasta el porfiriato se le considera una época donde México era libre y estaba en paz. Y pues bueno, lo que les decía al principio sobre la libertad económica, pues fue en la época del porfiriato o porfirista, como quieran llamarlo. De esta manera entra la era del imperialismo y se vincula la burguesía nacional con el capital financiero internacional a través de un monto creciente, deuda e inversiones extranjeras, y se sientan las bases del modelo de acumulación dependiente de la economía respecto al área financiera. A pesar de que la Revolución Mexicana desquició las tres actividades económicas, el comercio exterior no se vio limitado, sino que al contrario, se incrementó entre 1911 y 1920. Esto incrementó las exportaciones de petróleo debido a la Primera Guerra Mundial. Durante el periodo revolucionario, la inversión extranjera se contrajo debido al clima de inestabilidad política que tenían los otros países. En México se presenta la gran crisis del capitalismo, conocida como la Gran Depresión de 1929. Respecto a la crisis de 1929 en México hay muy pocos escritos y no hay ejemplos concretos con las cifras de las empresas afectadas, que la economía mexicana durante la depresión, o en la medida que ésta estaba concentrada con el mercado exterior, resulta afectada directa o indirectamente, en cuanto que el ingreso de las exportaciones disminuye la corriente de capitales del exterior, se paraliza y aún así se da la importación del mismo a consecuencia de la reducción del ingreso nacional. Las importaciones descendieron de 382 millones de pesos en 4.929.181 millones, por lo cual nos deja un déficit, cosa que este saldo antes era positivo a nuestro favor. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido, que no se hayan aburrido tanto. Realmente siento que la historia es un chisme masivo que vale la pena contarlo, disfrutarlo, gozarlo, exprimirlo lo más que se pueda. Y siento que está interesante ver la historia desde otro punto de vista, debido a que en la escuela siempre nos lo enseñan como de sí, independencia, sí, revolución, y te hablan de todo el conflicto bélico, pero jamás te hablan sobre cómo es que estuvo la economía de México, cómo es que nosotros llegamos a ser el país que hoy en día somos, de dónde viene el comercio. Pero bueno, es un poquito más interesante aplicar la historia de nuestro país desde un punto de vista económico y comercial. Entonces, bueno, espero que les sirva y que les haya gustado. Así que, bueno, nos vemos para la próxima. Bye.